Hola joyeros y joyeras, bienvenidas a la clase de hoy. Hoy vamos a hacer el Choku-Rei, ¿no? Que representa el poder y la energía cósmica en el Reiki. Se usa mucho en Reiki. Para ello vamos a usar un alambre de cobre. Otro día hicimos los aros, hoy día vamos a hacer el colgante. Este alambre es un alambre de 1 milímetro y son 25 centímetros. Súper importante la primera punta, pulirla, limarla bien, que quede bien suavecita, bien limpia. Y aquí, ¿no es cierto?, vamos a hacer nuestro loop lo más chiquitito que podamos, pero lo más importante es que quede bien redondo, bien redondo. Lo tomamos con el alicate plano, el loop que hicimos, y comenzamos a girar, ¿no es cierto?, para hacer nuestro laberinto. Aquí ven, estamos siguiendo la línea del laberinto de a poco. ¿Cuál es la idea aquí? ¿Cuál es la gracia? Que nos queden todos los espacios dentro del laberinto más o menos parejos, ¿no? Que no nos queden distantes, que nos queden más o menos parejos. Para eso yo uso mi alicate plano, uso mi alicate, todos los alicates que tengo para lograr, ¿no es cierto?, que me quede igual cada vuelta. Sigo girando, aquí ven, yo giro ambas partes de tal forma de no quebrar el alambre, voy girando. Y esto es súper relajante, para que sepan, porque claro, en el fondo tiene esta forma de espiral que es muy como relajante, muy pareja. Aquí yo les pongo una definición que encontré en internet de lo que es el Choku-Rei, pero en el fondo la gente lo dibuja partiendo desde el bastoncito de arriba para generar aumento de energía. Y si quieres como equilibrar energía, bajar un poco la energía, que tienes un exceso de energía, partes desde el centro hasta que sales por el bastón de arriba. Este colgante lo vamos a hacer sin el bastón de arriba, porque se pesca con la ropa. Ese es el problema que tiene. Los aros lo hicimos con el bastón porque ahí se puede, pero aquí no, ¿ya? Este, como es más grande, bueno, doblamos hacia atrás, ¿no es cierto? Damos las 3 vueltas, doblamos hacia atrás y pasamos el alambre por el último espacio, de tal forma que nos queda bien firme. Por el tamaño tiene que quedarnos más recto. Este alambre es de 1 milímetro, es más grueso, por lo tanto requiere que quede más estrecho. Por eso que se le pasa el alambre por el último espacio. Aquí entonces me voy a echar para atrás para hacer el loop. Uso mi alicate plano y luego mi alicate redondo para hacer un loop. Acá, no, yo creo que lo voy a hacer con este mismo, porque la parte ancha de este alicate redondo es de 5 milímetros. Así que me va a quedar un loop bastante bueno de 5 milímetros. Aquí hago un loop, voy para atrás. Yo aquí podría hacerle, ¿no es cierto?, perfectamente bien el bastón del Choku-Rei. O sea, yo podría dejarle esa parte para el lado, pero la verdad, lo ajusto bien, la verdad es que eso se pesca de la ropa. Yo por eso que he decidido hacerlo sin este palito. ¿Ves que ese se puede poner para el lado y queda perfecto igual que los aros? Pero acá lo voy a usar, ¿no es cierto?, para embarrilar y luego lo voy a cortar. Entonces le voy a dar 2 vueltas alrededor del poste, le doy 2 vueltas y lo dejo bien cerrado. Aquí yo también podría, como les digo, dejarle el bastón del Choku-Rei. Eso es una cosa de gusto. Yo no lo hago por un tema de comodidad, porque la gente a veces se lo pone arriba de la ropa y ese palito se puede pescar. ¿Ven? Así queda. Después se pasa por un cuero, por una cadena y queda perfecto. Ahora, como este es un elemento de energía, ustedes pueden agregarle las piedras de su gusto. Yo aquí elegí algunas que le puse, que ustedes pueden elegir las que ustedes quieran. ¿Cuál es el secreto aquí? Saber golpearlo bien. Primero golpear la base, la punta, ¿no?, donde se dobla en 90 grados abajo, ahí golpean. Bien firme. Nunca debe pasar por sobre 2 alambres el martillo, siempre sobre un solo alambre. Y lo pueden emparejar, lo ponen al revés y emparejan los bordes. Esto solo si ustedes quieren, lo pueden hacer con su martillo metálico si quieren que quede más plano, o con su martillo de plástico si quieren que les quede redondo el alambre pero duro. Y también pueden golpear el loop. Preocúpense sí que el embarrilado quede afuera del metal para que no lo pasen a llevar. Y ahí está listo nuestro Choku-Rei. ¿Ven? Y queda como con cuerpo, queda como le pasamos el alambre por debajo, esto queda muy bonito puesto, queda medio como levantado.
Y yo aquí le puedo poner al centro una piedra si quiero, una piedra chica, una piedra grande, un cristal Swarovski, o puedo, ¿no es cierto?, también colgarle algunas piedras. ¿Mm? Puedo hacer una línea y colgarle algunas piedras. Yo aquí le voy a colgar algunas piedras y vamos a elegir algunas piedras. Y para eso necesitamos, ¿no es cierto?, un alambre 0,5 milímetros o 24 Gauge. Este alambre tiene que ser, ojalá, del mismo metal del que estamos haciendo el colgante. En este caso es cobre. Aquí lo pasé, ven, acá lo estoy cerrando con los ganchos que hicimos en las otras clases. Aquí les dejo el video. Y se puede usar solo también, simplemente solo y no hacerle nada, se ve muy lindo. Y también se le pueden colgar piedras. La gracia del Chokurei que es algo muy sagrado porque tiene mucha energía, es el manejo de la energía. Ustedes al tocarlo van a sentir como una cosa como bien bonita, es bien energético. Este es un colgante que es parte de lo que es la joyería de la geometría sagrada o de la joyería con significado, ¿no es cierto? Aquí voy a cortar unos 15 centímetros de alambre, en realidad no se necesita tanto, pero más vale que sobre. Lo doblo por la mitad, ¿no es cierto? Lo doblo por la mitad, lo dejo bien firme ahí y en uno de los lados coloco una piedra pequeñita, ojalá entre 3 y 4 milímetros, no más. La pongo en un solo de los alambres. Este me va a servir a mí de tope. Me va a quedar como tope abajo de todas las demás piedras. Eso le va a dar una firmeza especial. Ahí me quedo de tope abajo. Y ahora coloco las otras dos piedras que he seleccionado. En este caso seleccioné una perla. Importante que verifiquen que le quepan los dos alambres. Ahora, como son alambres 0,5, son muy delgados. Y le voy a poner una piedra verde transparente para iluminarlo un poco. Y ahí está. Ahora yo lo tengo que simplemente colgar. Eso es todo. Para eso lo paso por la parte de abajo, ¿cierto? Paso para el otro lado con los dos alambres, hago mi loop ahí, lo tomo firme y giro, ¿no es cierto?, alrededor de este loop. La idea acá es que quede bien amarradito. ¿Ven? Ahí está listo. Ustedes pueden aquí, si quieren con estos alambres, seguir tejiendo hacia los lados. Pueden hacerlo tejido en la parte de afuera del Chokurei. Eso es elección. A mí me gusta más limpiecito, así que yo lo tomo nomás acá, lo engasto bien, lo firmo bien y lo cierro. Para eso solamente tienen que girar alrededor del alambre central y cortarlo y apretarlo. También, como les digo, ustedes pueden seguir tejiendo si es de su deseo. Quedan bien lindos tejidos por alrededor, quedan bien bonitos, sobre todo con alambre delgado. Ahí la piedra chica hace de tope. Así que aquí le voy a dar un par de vueltas más, lo vamos a cortar con un alicate cortador y lo vamos a apretar con nuestro alicate fino, plano, para que ninguna de estas puntas moleste. Ahora, esto no necesita nada más, o sea, esto está listo para colgárselo en el cuello, no necesita ninguna cosa más, está perfecto. Son súper durables porque como el alambre pasa por encima y por abajo, quedan súper finos. Lo pueden hacer en alambre dorado, plateado, lo que ustedes quieran. Dorado se ve muy bonito, ¿ve? Igual que como hicimos el anillo el otro día, ven, queda precioso. Así que, bueno, espero que les haya gustado, gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!